que la mayoría de las que están acá y los que están aquí en la sala ya la conocen a Julia. Voy a hacer una pequeña introducción de todos modos. Ella es abogada, periodista, fue redactora en el seminario Miradas al Sur. En televisión recordamos su paso y su participación como panelista en Duro de Domar, Intratables, hizo conducción de noticiero en C5N. En radio, tengo como que sus primeros pasos fueron en Radio Continental, ¿sí? Luego llegó a Radio Nacional, donde fue conductora de los que vienen, de los que se vienen, mejor dicho, así era el nombre del programa, en AM 870. En 2012 condujo Imán de lo Nuevo en la FM de Rock Nacional, y en 2014 comenzó con la conducción de Segurola y Habana, también en la Rock de Radio Nacional. Allí estuviste, Julia, hasta el 2015, cuando fue el cambio de gestión. Después, si querés, podés hablar un poco de ese tema, de cómo siguió la radio. Y luego también muy interesante, el 4 de julio de 2016, están por cumplir 4 años, nació Futurock, un proyecto tuyo como creadora de la radio junto a otras personas que te acompañan. Y bueno, que hoy estás todavía, obviamente estás ahí con el programa, continúa ahí el programa Segurola y Habana, que están los lunes de 13 a 16 en Futurock. Bueno, la idea, yo ya les hablé a los chicos y a las chicas antes de que ingresaras a la sala, es, como te dije anteriormente, hacer una especie de entrevista abierta. Voy a empezar con alguna pregunta acerca de tu relación con la radio. Nosotros estamos de alguna manera homenajeando a la radio, estamos a 2 meses del centenario de la radio. Vamos a hablar mucho de la radio y tu relación, tu carrera respecto de la radio, y obviamente del proyecto de Futurock, que también nos interesa mucho, por lo menos a mí me interesa mucho. Así que, si te parece, lanzo la primera pregunta para empezar a hablar un poco de vos y de la radio. Eh, Quería saber qué recordás de tus primeros acercamientos a la radio. No, no digo ya en lo profesional, sino en tu niñez, como adolescente, escuchabas mucha radio, tenías referentes. Mirá, en realidad mis primeras aproximaciones a la radio eran en el auto de mi papá muy temprano cuando me llevaba al colegio. Que me acuerdo que escuchaba Continental, de hecho, y escuchaba siempre un programa de Carolina Perín con Osvaldo Granados. Y eso, pero era como muy lateral, no había nada que a mí me entusiasmara de eso. Es loco, porque después los conocí en persona, tanto a Granados como a Carolina Perín por ahí. Me los he cruzado en Intratables y eran como, en aquel momento ya eran dinosaurios, imagínate ahora. Y después ya, como más de elegir, yo cuando me vine a vivir a Buenos Aires empecé a escuchar a Fernando Peña, y no me lo podía perder. Pero de verdad, como de, qué sé yo, si estaba en mi casa, estaba escuchando, me acuerdo porque estaba en el CBC, entonces todavía esos años de estudiante uno se la pasa mucho en la casa, y si tenía que salir era como llevarme la radio y llevarme el Walkman porque no me lo quería perder. A mí el fanatismo por la radio me lo generó sobre todo Peña. Y bueno, y ahí después también, bueno, Peña estaba en la Metro, entonces empecé a escuchar, como cualquier adolescente en aquel momento, en los 2000, escuchaba la Metro, escuchaba Perro en la Calle, me gustaba mucho Sebastián de Caro, me gustaba la oralidad que tenía de Caro, ¿no? Me gustaba cómo hablaba, y desde chica como que siempre me generó mucha admiración la gente que podía armar lindas oraciones, que podía usar palabras que no estaban tan a la mano, y que podía de esa manera tener como un discurso más carismático, ¿no? Y esa fue mi primera aproximación a la radio. Pero nunca tampoco hasta entonces había pensado que yo podía llegar a trabajar de eso, ¿no? Me pasó que después, estudiando en TEA, en el tercer año me parece que hay taller de radio, y me fue muy bien en el taller de radio. De hecho, por eso es que después fue que Continental estaba buscando pasantes y mi profe de radio me mandó a mí y a otros 2 compañeros, me parece. Porque lo hacía bien, me gustaba, y bueno, y ahí empecé Continental como productora, siendo niña, y lo hacía por el almuerzo, me acuerdo de verdad, porque me pagaban en ticket canasta, es algo que después no existe, ahora no existe más, porque fueron prohibidos, pero me pagaban en ticket canasta y me alcanzaba para almorzar, pero ahí aprendí un montón, y bueno, y después
qué sé yo, me preguntabas eso, las primeras aproximaciones fueron más o menos esas. Después ya entré. Bien. Bueno, vos sabés que yo estoy un poco preocupado por la parte técnica, ¿no? Estoy con un celular haciendo malabares en la charla Sí. y ¿Se me escuchó olvidé bien o se presentar. entrecorta? Se ¿Cómo está escuchó la perfecto. conexión? No, se escuchó Ah, qué bien. perfecto, se escuchó Cualquier bárbaro. cosa me dice que me muevo a otro lugar donde estaríamos más cerca de la niña, pero Dale. también más cerca del router. Si se No, escucha bien, acá me quedo acá. hasta ahora venimos bien, venimos bárbaro. Me Bien. olvidé de hacer algunas presentaciones. Está la secretaria de Investigaciones de nuestra facultad presenciando la charla, María Luz Canela Suji, y está el profesor titular de radio, de las cátedras de radio, Beto Solas, que no sé si lo habrás cruzado en Radio Nacional, porque es un hombre de la radio, de Radio Nacional de muchos años, quizás lo cruzaste en algún momento por allí, Mirá, por la radio. Así que, no sé, supongo, no Beto. sé. Y sí, estuvimos con Mario Weinfeld, Ah, Julia. ¿qué tal, Beto? ¿Dónde estás? Ay, Y acá cierto, estoy, acá estoy. Beto iba a ¿Cómo cantar a lo da? de Walter. Claro, claro, sí, sí, ¿Qué hace, sí. Beto? Ahí estamos, escuchándote, Julia. Feliz que estés en ¿Qué la tal? facultad, nuestra facultad, con nuestros alumnos. La verdad que una fiesta que estés, Julia. Es un aporte a la radio y al pensamiento y al periodismo importante. Bueno, Bueno, muchas no exageres tampoco. después la vamos a hacer intervenir también a Luz, que está a cargo de la diplomatura en género que se da en nuestra facultad, en conjunto con la Facultad de Derecho, y de seguro, me imagino, va a ser un poco parte de la charla que vamos a tener hoy, Julia, así que después la voy a presentar también a Luz. ¿Qué tal, Luz? Bueno, Luz, por ahí. Sí, estoy acá. Hola Julia, bienvenida. ¿Cómo Aloma. va? Bien, todo muy bien. Me Asumo hubiese lo gustado, que... la verdad, por un lado, a mí me gustan estas invitaciones porque también me gusta recorrer un poco las universidades públicas de la provincia de Buenos Aires y del conurbano. Son siempre una invitación que yo nunca declino. Me hubiese gustado estar ahí, la verdad, pero bueno, estas circunstancias nos obligan a hacer esta reunión de este modo. Bueno, ya tendremos oportunidad, seguramente. Sí. Así que bueno, me sumo a las palabras de Beto, un placer escucharte. Y bueno, vamos a aprender un poco de todos tus aportes también al feminismo. Bueno. Bueno, Julia, seguimos con alguna pregunta de la radio o sobre tu vida y la radio. Hablamos un poquito recién de tus inicios, tu llegada a Radio Continental, quiénes eran tus referentes, o por lo menos aquellos que fuiste escuchando. Me imagino que quizás habrás tomado algunas cosas de cada uno de ellos para lo que haces hoy en la radio, lo que haces hoy como periodista. ¿Fuiste primero abogada y después periodista? ¿Primero periodista y después abogada? ¿Cómo fue esa...? Mirá, yo estudiaba, yo Bueno, llegué dos a Buenos juntos. Aires y me puse a estudiar ciencia política porque me gustaba la política. Y después dije, me parece que tengo que estudiar Derecho si me gusta la política. Entonces me puse a estudiar y me pegué un embole bárbaro. Entonces cuando estaba como ya en tercer año, cursando una de las materias más aburridas que es Derechos Reales, no tenía ni fuerza para entrar a cursar esa clase. Para los que no saben, Derechos Reales es la materia que regula la relación entre las personas y las cosas. O sea, hipoteca, prenda, todo es un asco. Y en vez de entrar, me compré la TXT y me fui a la plaza a leer. Y ¿se acuerdan de la TXT? Era una revista que no sé si la dirigía, pero en la cual participaba Castelo. Era una revista que era entretenida y al mismo tiempo informativa. Creo que no hay nada parecido ahora acá. Y me acuerdo de irme a la plaza a leer, y de leer un artículo sobre Bloomberg y pensar, yo podría haber escrito esto. Y ahí dije, capaz tengo que ser periodista. Y es una anécdota que es como graciosa, porque por lo general no es que tenés un momento tan específico y claro, pero en mi caso fue así, fue como si me hubiese iluminado un rayo en la plaza. De hecho, me fui corriendo al locutorio a hablar con mi mamá, todavía no existía el celular, o yo no tenía, y le dije que iba a estudiar periodismo, y mi mamá me decía, otra vez te vas a cambiar de carrera. Viste que a los papás no les gusta que se cambie mucho de carrera porque piensan que no vas a terminar nunca nada. Y le dije, no mamá, voy a hacer las dos carreras. Y en realidad seguí estudiando Derecho para ser mejor periodista, pero la verdad que nunca ejercí como abogada ni me interesó. Terminé para cumplir con mi mamá, para aprender, porque la verdad que la carrera de Derecho es una herramienta, por lo menos es un lenguaje que te sirve para la vida y sobre todo para comunicar.
Y además porque en Derecho militaba, y a mí me parece que la militancia me permitió también que yo pudiera terminar con ese recorrido y poder recibirme. Y la militancia política obviamente que fue muy importante en mi vida porque me dio de vuelta una herramienta también para entender la política que creo que te la hace entender como de otro modo no la entendés. Digo, por más que sea una militancia universitaria, es como cuando uno milita a fondo también entiende muchas cosas de la política después, de la realpolitik también. Así que ese es un poco mi formación. Bueno, ahora te voy a preguntar cómo fue tu llegada como conductora de radio, pero me gustaría que nos cuentes, porque en algunas charlas que tuvimos previas con otros colegas que están participando de estos encuentros por el centenario de la radio, surgió un poco en algún momento de parte de los estudiantes, sobre todo, alguna duda respecto de si los periodistas deben tomar posición o no respecto de los temas, sobre todo los estudiantes, ¿no? Yo lo tengo claro, vos creo que también, obviamente, pero quería preguntarte cómo convive la militante con la periodista. ¿Cómo conviven esas dos facetas, digamos, que a lo mejor es una sola, no son dos? Sí, mira, yo creo que no existe no tener una posición frente al mundo, que todos la tenemos. La tenemos en tantos sujetos, imposible ser objetivo, y después la verdad que además la tenemos en tantos ciudadanos. Y además, si te dedicas a la comunicación, es difícil que no tengas una posición respecto de las cuestiones de la vida pública. La verdad que es una farsa, nadie no la tiene. Solo que hay algunos que somos más honestos respecto de eso. Y yo creo que a veces torpemente, porque al final los únicos honestos somos los que estamos de un lado. Quiero decir, la derecha siempre se presenta como lo neutral. Y eso es lo que tiene, que se presenta como lo neutral y como lo normal. Y me parece que esa es la gran trampa. Pero con esa trampa ganan mucho espacio, porque al final somos los que hablamos desde un lugar más progresista, de izquierda, peronista, llámalo donde quieras, pareciera que somos los politizados, cuando en realidad yo estoy tan politizada como Nelson Castro, o como Lorena Maciel, o como cualquiera, estamos igualmente politizados, solo que ellos se disfrazan de independientes y yo soy más honesta con lo que digo. Ni siquiera digo como que lo mío es mejor, a veces yo creo que nosotros, torpemente también incluso, nos apropiamos del término periodista militante, por ejemplo. Para mí es un término muy torpe, a mí no me gusta el término, de hecho nunca me lo apropié porque justamente me parece que incluso fue inventado por ellos para designarnos a nosotros, para deslegitimar nuestro trabajo, ¿no? Para decir, bueno, el periodista militante al final te está hablando de un lugar, en cambio yo soy neutro y objetivo. No, Nelson Castro es tan militante como yo en todo caso, solo que yo asumo más mi posición de lo que lo hace Nelson. Pero creo que todos tenemos una posición, y en todo caso, a mí me parece más honesto decir, mire, yo estoy hablando de este lugar. Ahora bien, cuando yo digo que hay una posición y que asumo la misma, tampoco estoy renunciando a la información, ¿eh? Yo creo que la información es una, y está. Los datos son unos y están. Entonces uno tiene que, con los datos, presentarlos de la manera más limpia posible, desde mi posición. El problema es cuando se falsean los datos. Yo creo que el gran problema es cuando se falsean los datos. Y eso lo hace muchísimo. La derecha creo que falsea mucho más los datos desde una supuesta posición neutral. Pero que no hay que renunciar a la información objetiva. Quiero decir, yo no seré objetivo, pero los hechos están ahí. Y me parece que es lo que más hay que respetar en todo caso, como periodistas, ¿no? Está claro. Volviendo a tu relación con la radio, y ahora voy a las preguntas. La verdad que, soy sincero en esto, estoy teniendo problemas para ver el chat. Así que le pido a Florencia, que es del equipo del área de medios, que me ayude y me avise por WhatsApp, lo digo acá públicamente, como si estuviéramos al aire en la radio, para dejar entrar las preguntas de las chicas y los chicos. Volviendo a tu relación con la radio, contanos un poco cómo fue convertirte en conductora de programas de radio. A ver, es un espacio que durante mucho tiempo no estuvo estuvo poco a las mujeres, había pocos casos de conductoras mujeres. ¿Cómo fue tu llegada?
Sigue habiendo pocos casos, me parece. Ajá. Hay mucho ruido de algún... ¿Hay bueno. algún... A ver ahora. Mira, yo en ese momento era panelista de Duro de Domar, a los 27 años. Y María Seoane en aquel momento era directora de Radio Nacional y se ve que algo vio en mí que le llamó la atención y que le pareció interesante y me llamó a tener una reunión y me ofreció la conducción de los sábados a la mañana. Y para mí fue un desafío tremendo. Y además que yo era la conductora más joven de la historia de la radio nacional. Y no la conductora mujer, sino en general, sin género. La más joven. La más joven de la historia de la radio. Y además ese espacio lo había dejado Weinfeld, ¿no? El del sábado a la mañana la radio es un horario hermoso. Que a mí no me gustaba tanto porque yo era joven en aquel momento y me gustaba salir de joda, entonces para mí el sábado a la mañana era, ay no, el viernes, ¿qué voy a hacer? Pero bueno, al final me lo tomé con mucha responsabilidad y dejé la joda para los sábados y el viernes no salía hasta muy tarde, o por lo menos no siempre, y llegaba muy preparada a conducir. Un programa que me ofreció Radio Nacional, para la M además, que, bueno, yo conducía y mi equipo eran, para que ustedes vean, el Dream Team, Luciana Pecker, Hernán Brienza, Ari Lijalad y Martín Rodríguez. Claro. Así que era un programón, era un programón, estaba buenísimo. Nos ganamos un premio en México, me acuerdo, me dieron nunca lo cobré, obvio eso iba para la Radio Nacional, pero uno de esos cheques gigantes por el premio La Bienal de Radio de México que nos ganamos por ese programa. Y así fue como empecé. Ese fue el primer programa que conduje, fueron un par de años de hacer el sábado a la mañana. Después empecé a conducir en la semana en Nacional Rock, y bueno, y ya ahí siguió, digamos, la vida de conductora. Bien, ¿y cómo fue relacionarse con ese mundo como conductora mujer y encima joven, una de las la más joven de la radio, y serías una de las más jóvenes también en la radiofonía como conductora? Sí, bueno, qué sé yo. En aquel momento me parece que sí. Sí, seguro. La verdad es que sin pensarlo mucho, ¿viste? Porque a veces a mí me pasaba que yo me sentaba en ese sillón y decía, a pesar que la semana se sienta la rea en este sillón, en este mismo sillón. Y era como si lo pensaba 2 veces, una caradura total. Igualmente me acuerdo cuando yo entré a Nacional y María me ofreció conducir el sábado a la mañana y todo eso, una de las cosas que me dijo el gerente artístico fue, escuchá la radio en la que trabajás. Fue el primer consejo. Casi que consejo, más bien una directiva. No tenés que escuchar la radio en la que trabajás, saber cómo es el sonido de tu radio. Y después me dijo, y escuchá la REA. Y yo en ese momento dije, bueno, sí, obvio, la REA, Eugenio, pero la REA tiene 1000 años, yo tengo que hacer algo distinto en la REA. Y en realidad lo que ahí entendí también era que de última, uno para romper los moldes tiene que conocerlo muy bien antes. Entonces, saber quién es el mejor para después, bueno, hacer algo distinto, romper por acá, innovar, lo que sea, pero escuchar mejor. Y esa es la REA, lo sigo sosteniendo. Así que yo, nada, lo escuchaba la REA también, y decía, bueno, ¿y esto cómo se hace, no? ¿Cómo haces para que se prenda la luz y entre una especie de magia? Bueno, qué sé yo, creo que cada uno va aportando su impronta, pero la REA para mí es una de las referencias, sin duda. Bien. Después tu camino continuó en la en la FM, perdón, en la Rock de Nacional. Sí. Ahí cambió un poquito el estilo del programa, empezaste a encontrar un poco o acercarte a lo que estás haciendo hoy en Futurock. Sí, yo empecé a hacer el imán de lo nuevo, ahí te acordás, en Nacional Rock. Después de eso, al otro año, bueno, lo ponen a Fede Vázquez como director de Nacional Rock, y Fede, bueno, entraba con una impronta propia, como a inventar algo nuevo, y Fede es el que le empieza a hacer
aquella Nacional Rock que es el germen de lo que hoy es Futurock. O sea, si en la audiencia tenemos ahí gente que escucha Futurock y le parece que eso es algo distinto, todo eso empezó en aquella época en Nacional Rock. Y hay alguien hablando ahí. Hay mucho ruido. Si podemos silenciar los micrófonos un poquito, por favor. ¿Qué te decía? Bueno, un poco ahí se generó esa impronta de Futurock, ¿no? Sí, les cuento qué sé yo, una anécdota. Fede me convocó para cuando él lo llaman, para que yo me hiciera cargo de la segunda mañana, y a mí ya me había convocado Mario Weinfeld para ser columnista de su programa, y para mí era un enorme honor trabajar con Mario. Entonces le dije, mira, Fede, yo la verdad que este año no voy a poder, porque estoy como muy abocada a ser la mejor columnista de Mario Weinfeld. Bueno, está bien, Fede me dice, qué sé yo, haz lo que quieras. A los 2 meses, Fede ya tenía una programación que yo escuchaba todo el tiempo y que me parecía que había algo nuevo ahí, que yo tendría que haber estado ahí, que me re equivoqué con la decisión de irme con Weinfeld. Y le fui a decir a Fede, che, yo quiero renunciar a Weinfeld y quiero estar en tu radio. Vos tenías razón, yo tengo que estar acá. Así que fue lo que hice. Lo abandoné a Weinfeld y entré a la programación de Nacional Rock. Que bueno, después, bueno, fue para mí muy, muy importante ser parte de esa programación. Segurola y Habana, un programa que, imagínate el semillero que fue, que la primera formación tenía como columnista político a un tal Iván Jagroski, como haciendo humor un tal Pepe Rosenblatt, haciendo literatura Gaby Borrelli, quiero decir, de vuelta era como un equipazo que teníamos de Segurola y Habana. Equipazo total, y era un programón, y la pasábamos bárbaro, ¿viste? Ahí también, otra cosa que yo sentí, que una vez lo hablé me lo decía Toñetti, me dice, vos sos conductora, vos lo sentís, no te sale la columna, que de hecho a mí no me salían bien las columnas con Weinfeld, pero sí me salía a conducir, que conducir es un poco más que solamente estar atrás del micrófono presentando todos los contenidos que van sucediendo también en radio, por suerte, a diferencia de la tele. Cuando vos estás a cargo de un programa, de verdad sos el jefe, en el sentido en el que de verdad sos quien decide los contenidos, quien marca la línea, quien habla con cada uno de los columnistas, quien va buscando el sonido del programa, cosa que en la tele no ocurre. Quiero decir, si vos en la tele te dejás llevar, hay alguien más que decide los contenidos por vos, hay alguien que decide la agenda, vos no decís nada. En la radio el conductor es realmente el conductor de ese barquito, en todos los sentidos, sos el que timonea, ¿no? Y bueno, así que yo siempre fui buscando los sonidos. Y hace tiempo que estamos con Segurola y Habana, que ya tuvo un montón de cambios de formación, pero me parece que siempre está bueno, siempre suena bien, yo estoy siempre contenta, siempre buscando alguna cosa nueva, porque si no me aburro. Pero es un programa que está bueno. Bien. Bueno, ahora vamos a seguir charlando un poquito, vamos a entrar en la época actual, más actual, en Futurock y el modelo de radio que crearon, pero le vamos a dar paso a Florencia Blanco, que es del equipo del área de medios, de la facultad, para empezar a invitar a algunos compañeras y compañeros que quieren preguntar, Julia. Perfecto. Bueno, hola a ¿Estás todos. por ahí, Flor? Sí, estoy acá. ¿Me escucha bien? Perfecto. Bueno, en primer lugar, Gastón Basile, si quiere puede activarse el micrófono y hacer su pregunta. Sí, hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Grupo, Julia, grupo. Sí, la pregunta era, por favor, que ya lo dijo un poco antes, ¿cuáles son los consejos a la hora de hacer radio que podría dar o recomendaciones? Si puede ser, por favor. Bueno, un poco dije a mí, para mí hay que buscar algún referente, alguien que te gusta, entender por qué te gusta, tratar de copiar algunas cosas y después romper otras, y después inventar lo propio, ¿no? Pero, porque qué sé yo dije que a mí me gustaba mucho Fernando Peña, yo no tengo absolutamente nada de lo que hacía Fernando Peña. Y también dije que me gustaba mucho Héctor Larrea. Ustedes se preguntarán, ¿qué carajo tenés de Héctor Larrea? No sé. Me parece que eso, que por ahí, sí, escuchar lo que te gusta para después romper con eso.
Y también buscar el propio sonido siempre. Y me parece que también hay algo que a mí me interesa por ejemplo, de Futurock, es que no hay miedo al ridículo, ¿vieron? Si es que hay oyentes ahí. A mí eso me parece que es súper interesante y que rompe bastante con los moldes. Además de que también somos más modernos con la forma de pensar de lo que es la media de la radio. Yo por ahí me escucharon decir esto. El otro día me subí un taxi y estaba escuchando Radio Pop y hablaba Lucich, que no tengo nada con Lucich, de hecho es divino, pero decía, la consigna del día era, ¿existe la amistad entre el hombre y la mujer? Y yo dije, ¿de qué siglo es esa pregunta? ¿Cómo siguen hablando de esto en la radio? Entonces me parece que también, obviamente, lo que nos distingue a nosotros es una cuestión de forma de pensar y de entender el mundo, que es más moderna que una media como muy mediocre, además, en general. Pero también en cuanto a los términos más formales, que no tienen que ver con el fondo de las cosas, tiene que ver con no tenerle miedo al ridículo, me parece. Como... sí, creo que es eso un poco, ¿no? Como uno en la radio es bastante uno mismo. Esto le pasa a todos, incluso conductores que vos ves en televisión, después los escuchás en radio y son bastante distintos, como que en la radio realmente conoces sus gustos más personales, sus opiniones más profundamente, pero además una personalidad, en la radio surge una personalidad, que en la tele, por ejemplo, o en otros medios de comunicación no se permite. Entonces me parece que en la radio finalmente también hay que ser personal, y para ser personal hay que tener una mezcla de ser muy genuino y de inventar un poco un personaje también. Porque en la radio uno no habla monocordemente, por ahí yo ahora estoy hablando con un tono más monocorde, cuando se prende el micrófono la verdad que no puede ser monocorde, tenés que buscar inflexiones, buscar cantos, buscar formas también de expresar las cosas que tengan algún tipo de atractivo, porque si no es un embole escuchar a alguien que está hablando así como te habla normalmente cuando está tomando mate. Pero al mismo tiempo hay que ser genuino, entonces me parece que es la combinación de ser bien fresco y genuino y no tener miedo al ridículo, con un poquito de una personalidad buscada, un poquito de acting, un poquito de show, ¿no? Me parece que eso en cuanto a las formas. Bueno, muchas gracias. No sé si te sirvió. Sí, muchísimo, muchas gracias. Como soy profe también de comunicación, quería darle algunos consejos también a alumnos, por eso. Entonces esto me sirve, sí. Muchas gracias. Bueno, tenemos también a Jeremías Vergara. Bueno, buenas tardes a todos, buenas tardes Julia. Mi pregunta en realidad, digamos, vendría a ser, ¿cuál es la manera más idónea para insertarte en los medios de comunicación? No, mira, esa pregunta la verdad que no tiene una respuesta clara. Hay golpes de suerte, no hay un camino que yo te pueda marcar realmente. O sea, si yo te cuento mi camino fue muy particular, no sé, yo sí estudié en TEA, entonces en el taller de radio, al profe le gustó lo que yo hacía en la radio, entonces me mandó a ser pasante, después ahí lo hice bastante bien, pero después dejé, después volví, después, qué sé yo, los caminos me parece que son particulares, no hay uno más idóneo que otro. Lo que sí te puedo decir es que me parece que estamos en una época en la que ustedes tienen herramientas para generar su propio medio de comunicación y que de última vayan explorando esos caminos, porque no va a venir una madrina y te va a decir, vos vení para acá, te voy a llevar a una radio espectacular en la que te va a encantar trabajar y te voy a pagar un sueldo bárbaro. Eso muy posiblemente no suceda, entonces me parece que hay que empezar a armarse también el camino. Por ejemplo, a mí hay un camino que me encanta, que es el de Amorín. Amorín, antes de estar en Futurock, estuvo en La Patriada, antes de La Patriada estuvo en una radio que no escuchaba absolutamente nadie, que, no sé, transmitían desde una casa, como una radio online realmente
inexistente y casi con el mismo grupo con el que ahora hacen Crónica Anunciada. Hicieron todo ese caminito de hacer su propio programa de una radio realmente que no escuchaba a nadie. Entonces, me parece que aprovechen que hay herramientas como para crear los propios medios. Y aunque al principio no te escuche nadie, por lo menos vas a estar buscando un sonido, practicando, haciendo horas de vuelo, y quién te dice, en realidad es el comienzo de un camino que después termina llegando a algún lugar. Pero no hay un método para llegar a los medios de comunicación. Hay distintos caminos posibles. Listo, muchas gracias Julia por la respuesta. Bueno, también está Diana Murillo. Buenas tardes con todos, buenas tardes Julia Mengolini, para mí es un placer estar aquí, pues yo no soy de Argentina, soy de Ecuador y escucho Futurock, varias de las programaciones, y bueno, estudio también comunicación social de la Universidad Politécnica Salesiana, así que me siento como que si estuviera representando casi que un país, porque varias personas de acá escuchamos Futurock, así que si es una radio que nadie escucha, yo no sé cómo es que llegaron hasta tan lejos. Bueno, la siguiente pregunta que yo le quiero hacer es ¿cómo podemos empezar a romper esquemas dentro de un modelo que lleva muchos años manejándose? Por ejemplo, el mismo tipo de lenguaje, el mismo tipo de sonido, el mismo tipo de manejarse en todo lo que es la radiofonía. Y cómo incursionar en la radio para cambiar todos estos paradigmas, para empezarlos a romper y para incursionar cosas diferentes y nuevas. Bueno, un poco lo que le contestaba al compañero de antes, que me parece que ahora la tecnología nos permite tener herramientas para tener tu propio programa de radio mucho más a la mano, y eso está buenísimo porque permite juntarse a jugar y a experimentar, y ahí hacer lo que quieras. Y desde ahí te puede salir un podcast que después puede terminar siendo escuchado por un montón de gente, o hacer radio en vivo y que alguien del otro lado esté escuchando, o que no esté escuchando a nadie, pero vos estás jugando a que estás haciendo radio, y ahí vas buscando de vuelta las formas de romper, las formas de inventar cosas nuevas. Me parece que eso, que es jugando y que es probando, no hay otra que jugando y probando. Y eso, la verdad que no tengo mucho más para decirte sobre eso, pero me parece que hay que animarse y agarrar las herramientas que hay y jugar con eso. Cualquiera tiene a la mano un programa de edición, cualquiera tiene a la mano un micrófono y una computadora, y bueno, es cuestión de jugarse. Muchas gracias, Julia. Decirles también que, por ejemplo, Futurock lo hicimos con 2 mangos. Es cierto que partíamos de una base porque muchos de los que empezamos a hacer Futurock veníamos de Nacional Rock, y muchos ya éramos más o menos conocidos, y ya teníamos una serie de oyentes que habían quedado colgados, se habían quedado sin radio cuando nos echaron a todos de Nacional Rock y todo. Pero que nosotros instalamos una radio con algunos ahorros que teníamos entre 4 compañeros. Alquilamos una casa, compramos micrófonos, compramos una consola y contratamos un servicio de streaming. Y pusimos la puta radio. Y ahí está. La radio, sobre todo, ya que estamos hablando de la radio es el medio de comunicación más accesible que hay como para montarlo, incluso de manera profesional. O sea, nadie podría decir lo mismo de la tele. Nadie podría decir, bueno, me alquilé una casa, me puse un estudio de televisión. No, porque la infraestructura para hacer un programa de televisión es inmensa. De hecho, cuando nosotros hicimos una pequeña transmisión, cuando fue el fin del macrismo, que la transmisión la instalamos ahí, donde tenemos la radio, alquilamos un par de cámaras. Bueno, pensamos que era más fácil porque aparte fue muy rudimentario, no es que teníamos muchas pretensiones en ese programa de programa de televisión especial para YouTube, y sin embargo fue dificilísimo, salió todo como el orto. Es como, la tele es imposible, la radio está muy a la mano, así que si le gusta la radio, eso es una buena noticia. Eso es una buena noticia. Bien, tenemos otra pregunta de Enrique Ramírez.
Julia, Julia, buen día o buena tarde ya, ¿cómo estás? Soy venezolano y de la Universidad de La Plata. Un gusto poder hablar contigo. En estos días escuché que te dirigiste muy elogiosamente al camarada comandante Chávez y eso siempre es agradecido más en estos momentos en los que vivimos los venezolanos siendo punto de referencia tan pésimamente para algunos medios argentinos, ¿no? Y en ese sentido, te iba más o menos la dirección de mi pregunta, porque si bien más o menos relatas cuál ha sido tu experiencia para construir Futurock, también es cierto que decidiste hacerla en el peor momento en el que se podía elegir establecer una radio, ¿no? Que fue el periodo de Macri, unos 4 años terribles, horrendos, tanto económica, pero sobre todo culturalmente, ¿no? En esto de la ocupación de los medios hegemónicos. Mi pregunta sería, para ser mucho más precisos, ¿cómo construyes Futurock en un panorama tan adverso y dando la posibilidad de que sea además Futurock el llegadero de todo lo disruptivo que de alguna manera estaba ocurriendo en ese momento en la sociedad, sobre todo para identificarlo, introducirlo? Muchas gracias. Bueno, fue el panorama adverso de alguna manera el que nos obligó, el que nos arrojó a ese proyecto, que en realidad sí fue un arrojo de valentía, porque la verdad que no teníamos ninguna garantía, porque estábamos, como decís vos, en el peor momento, pero al mismo tiempo era ese peor momento fue el que nos dictó la necesidad de hacerlo. Nosotros en ese momento entendíamos que había un vacío comunicacional, que no había ninguna FM que le hablara a nuestra generación, o incluso a una generación un poco más joven, sin considerarlos clientes. Que no tenía en cuenta toda una generación, además, comprometida con la vida política, social y cultural de su país. No había ninguna radio que les hablara a esas personas. Quiero decir, a jóvenes comprometidos. De hecho, hay pocas radios para jóvenes. Y las pocas radios para jóvenes que hay, no sé cuáles son, Radio Disney, un poco, qué sé yo, Blue, realmente no existía esa radio que a mí me hubiese gustado escuchar. La radio que yo necesitaba escuchar no existía. Y sobre todo, bueno, cuando con el cambio de administración y nos echan a todos de Nacional Rock, menos, quiero decir, realmente nos habíamos quedado sin radio para trabajar y sin radio para escuchar. Bueno, decidimos que lo podíamos hacer y lo hicimos. Después también vos hablabas algo como de cómo un poco un clima de época terminó, vos lo pusiste muy bien en palabras, pero creo que hablaste como, sí, de ideas de la época, cómo terminaron como todas muy plasmadas y bien representadas en la radio. Para eso no hay una receta. Me parece que es una antena que hay que tener bien puesta para darse cuenta cuál es el mensaje de la época y cómo amplificar ese mensaje. Antena, obviamente estoy hablando de una antena metafórica, pero ya que estamos hablando de radio. Y yo creo que teníamos la antena bien puesta, quienes pusimos la radio. Yo era feminista, muy feminista desde antes de la ola, quiero decir, no es que me subí a ninguna ola, yo ya sentía esa injusticia, ya la venía manifestando en medios. Entonces yo esa antenita la tenía bien puesta. Y después llegó el momento de un feminismo masivo y juvenil y fresco, y bueno, a nosotros como que todo ese movimiento, obviamente que nos alzó un poco más. No sé, mi otro socio Mati Mesulán es el que sabe escuchar cuál es la música de la época, el que sabe la última banda, el que va al último recital, bueno, la música también es muy importante en esta radio. Lo mismo el musicalizador, Pablito 30, ¿no? Como, y así, bueno, Fede ni hablar, porque Fede ya cuando era el director de Nacional Rock,
y él empezó a conformar una programación, es un tipo que puso mujeres conduciendo. A no se les ocurre, o sea, ustedes entienden que los directores de otras radios no se les ocurre que tal mujer puede conducir, ¿no? Porque es mujer, o sea, cuando piensan que necesitan un conductor, porque tienen una franja que hay que ponerle un conductor, no piensan que las mujeres pueden conducir. En cambio, Fede, como ese tipo de prejuicios no los tenía, o machismo, o patriarcado, eso no lo tenía. Entonces, incluso todas las mujeres que él fue... Vamos a empezar a hacer con lo que tengamos, hasta ahorita, con lo que tengamos, todo tiene que estar en Quito Cultura. Si es que son videos de la Casa Benjamín. Ayer hablando que se olvidó de mutearse. Una radio. Que va a ver estos videos. Si es que Ana, ¿podrás mutearte? Flor, ¿podrás? ¿O podrán mutearla ustedes? Por ejemplo, y a Flor Blanco le pido, porque yo estoy con un celular. Es una categoría. Ahora lo hago. Tiene la propuesta en redes de Lichimbía. Igual el Centro Cultural Benjamín Carrión. Igual me gusta que está recontra concentrada en lo que está haciendo. Sí, está trabajando, está en la radio. Sí. Bueno, nada, eso quiero decir, volviendo al tema de las ideas de la época y todo, tampoco hay una receta para eso. Yo creo que nosotros hicimos todo muy, con mucho corazón, y desde un lugar muy, muy genuino de querer transformar las cosas. Y eso fue lo que pasó, porque al mismo tiempo, ustedes, qué sé yo, hay no sé, especialistas en marketing, esa gente que estudia casos, y a mí me han venido a consultar gente así como profesionales del marketing. Bueno, ¿cuál es el secreto de Futurock, del éxito, del caso Futurock? Y nosotros no tenemos una fórmula, no hay una respuesta con una fórmula. La respuesta es, la verdad que hicimos todo sin especular, y lo hicimos desde el lugar más genuino, y lo hicimos bien al mismo tiempo. No fuimos improvisados, hicimos las cosas lo mejor que pudimos, pero siempre con el objetivo más genuino de querer representar, o de querer hacer esa radio que nosotros teníamos ganas de escuchar y que no existía. Bien, me meto con una preguntita yo, Julia, y respecto de esto que nos decía, vos sos joven, vos sos del grupo joven, sos al mismo grupo al que, sos el mismo grupo al que le dirigen la radio, pero se da una particularidad, me parece, no sé si vos vas a coincidir conmigo, que es que, y quizás también lo veamos nosotros con los chicos que vienen a cursar y que empiezan en periodismo y comunicación, nosotros, o por lo menos en mi caso, yo noto que no escuchan tanta radio. Quizás sea que no escuchan la radio tradicional, y sí Futurock, que ya es una radio diferente, disruptiva, como decíamos, desde el contenido, y que está en internet. Paradójicamente a ustedes les fue muy bien, y quería saber cómo evalúas eso, porque me da la sensación que hay un segmento de muy jóvenes, estoy hablando de 18, 20, 22, que por ahí son más, están más en otro tipo de contenidos, o en lo que pasa en las redes, por ejemplo, como información y entretenimiento, ¿no? Como herramientas para informarse y entretenerse. Y paradójicamente ustedes arrancaron con un producto dedicado a ese sector, o a ese público. Mira, nosotros no arrancamos Futurock pensando en ese público, ¿eh? Ajá. En realidad arrancamos Futurock haciendo la radio que queríamos escuchar, o sea, y sí, yo lo dije hace un rato, pensábamos en un público joven, pero porque nosotros somos relativamente jóvenes. No nos imaginábamos que iba a pasar lo que pasó con el público de Futurock, que es en su gran mayoría muy joven, y te diría que una década más joven que nosotros. O sea, el oyente promedio de Futurock tiene 25 años. Y la gran mayoría de los oyentes están más o menos en esa franja. La gran mayoría, obviamente que hay más, menos, incluso hay gente de 15 años escuchando la radio. Y muchos que dijeron muchos nos dicen yo nunca escuché radio, yo solo escucho radio porque existe Futurock, como gente que no sabe lo que es otra radio, que nunca escuchó otra radio. Entonces, solamente accedieron a la radio por el hecho de que existe Futurock.
Eso también es como una especie de fenómeno medio extraño. Entonces creo que primero es falso decir esta máxima de Pergolini, decir, no hay gente joven escuchando radio. Hay gente joven escuchando radio, y posiblemente muchos de ellos, la mayoría, estén escuchando Futurock. Al mismo tiempo, yo no creo que tenga que ver solamente con la plataforma, creo que tiene que ver sobre todo con los contenidos y con un mensaje que en otro lugar no encuentran. Porque Futurock, en definitiva, es una radio tan tradicional casi como cualquier otra, en el sentido en el que no es muy distinto de lo que hacemos solo por el hecho de estar en Internet. O sea, al final el principio es el mismo, tenés en un estudio unos emisarios de un mensaje y después tenés del otro lado alguien con un aparatito del cual sale tu voz, y estás haciendo un programa de radio, y hay tiras semanales, y hay tiras diarias, y más o menos es la misma cosa, ¿no? Más o menos es la misma cosa. El hecho de Internet, en realidad, fue una contingencia, fue porque de verdad tener una antena nos resultaba absolutamente imposible, una FREC carísima, una antena carísima, para que sea buena, además, son millones de dólares, como no había... Ahí se me cortó un poquito. Online. Entonces eso, a ver, ahí volví, ¿cómo me escuchan? Ahí volví. Sí. Hola, hola. Ahí te escuchamos bien. ¿Está bien? Bien. Bueno, lo que te decía era esto, el hecho de salir por internet en realidad fue una contingencia, fue porque no teníamos forma de acceder a una antena. Al mismo tiempo, después es un poco, que al principio fue una contingencia, de alguna manera nos determinó, porque es cierto que tuvimos que ponerle mucha atención a que fuera un buen servicio de streaming, a que tuviéramos una mejor aplicación, que pensáramos y le dedicáramos plata y tiempo a la aplicación, cosa que de otro modo, por ahí si hubiéramos tenido antena, no le hubiésemos prestado tanta atención a que como la única vía que teníamos para poder transmitir era internet, que eso estuviera muy bien. Y al mismo tiempo, me parece que sí hizo que fuera como algo un poco más accesible a una determinada generación. Lo que al principio fue accidental, que fuera internet, después terminó siendo más o menos definitorio. Eso es lo que quiero decir. Terminó de alguna manera definiéndonos también. Y tal vez de alguna manera acercándonos a un público más joven, que por ahí, si hubiésemos arrancado siendo una radio con antena, tal vez no hubiésemos sido una radio que se definía tanto por salir por internet. Y otra cosa que te quería preguntar respecto de Futurock, Julia, tiene que ver con el modelo de negocio. Ustedes formaron como una comunidad con sus oyentes que de manera colaborativa envían, no sé, sus suscripciones, y con eso de alguna manera el negocio va hacia adelante. Bueno, ¿cómo fue eso? ¿Cómo fue armar ese modelo de negocio que realmente me parece muy interesante porque de alguna manera también les da otras libertades, me parece, respecto a lo que son las publicidades comerciales, ¿no? La relación con las empresas que a lo mejor tienen que tener otras emisoras. Sí, mirá, a nosotros nos pasó que arrancamos más tradicionalmente, buscando pautas, sobre todo pauta pública. A los 6 meses estábamos en la paradoja de que estábamos por fundirnos, porque ya no nos alcanzaba la plata, y al mismo tiempo con una audiencia creciendo muchísimo, y con una fidelidad en esa audiencia también a la que le íbamos a romper el corazón si nosotros le decíamos, tenemos que cerrar la radio, chau chicos. Y era una gran paradoja, ¿cómo puede ser que a vos te está yendo muy bien, crece tu audiencia y al mismo tiempo no tenés cómo sostenerte económicamente? Bueno, la explicación es que al final el rating no define un sorete los ingresos de los medios de comunicación. Es mentira que las reglas del mercado asignen los recursos. Es mentira. La rosca, la política, son otras las cosas que asignan los recursos a los medios de comunicación. Entonces nosotros nos encontrábamos acá como diciendo, en una reunión, que nunca me la voy a olvidar, pero estábamos diciendo, ¿cómo puede ser que tengamos que nos estemos por fundir con este capital que son tantos oyentes que nos quieren tanto? Y ahí a alguien se le prendió la lamparita y dijimos, ¿y si le pedimos
a esos oyentes que aporten. Y si son tantos, tal vez el aporte puede ser muy chiquitito. Y podemos... ¿Hola? Sí, te escuchamos bien. Si son tantos, por ahí podemos pedir un aporte muy chiquitito y conformar una gran masa de muchos oyentes con un aporte chiquitito. Y fue lo que hicimos. Pusimos un primer aporte que era de 100 pesos, invitamos a los oyentes a que pongan y desde el primer día hubo una respuesta, inmediata. Y bueno, hoy la comunidad representa 2/3 de los ingresos de la radio. O sea, es absolutamente fundamental. Absolutamente fundamental. 2/3 de los ingresos de la radio son la comunidad. Sin la comunidad no hubiésemos podido sobrevivir. Al mismo tiempo, cuando se nos ocurrió esta idea, había algunas experiencias en el mundo, no de radios, pero sí había un programa de radio que se llama Carne Cruda en España, ¿se acuerdan? No sé si por ahí lo conocen. Hay un programa de radio de España que se sostiene con el aporte de sus oyentes. Hay algunos medios, hay por ejemplo un diario en España que se llama eldiario.es, que también se sostiene con el aporte de sus lectores. Y algunas otras experiencias en el mundo de medios de comunicación muy independientes que para poder subsistir pidieron el aporte de sus oyentes, lectores, lo que fuera, de sus fieles, de alguna manera. Y ahora hay cada vez más, entonces me parece que también el camino de los medios de comunicación, el futuro de los medios de comunicación, tiene que ser ese, y creo que tiende a ser ese. Estamos en un momento donde la concentración, además de los medios de comunicación, está absolutamente agobiante, como que todo le pertenece, casi todo le pertenece a 2, 3 grandes medios de comunicación, conglomerados enormes. Si no trabajas ahí, tenés que hacer tu camino, y hacer tu camino es inventar los propios medios de comunicación, buscar las propias audiencias y pedirles a esas audiencias que te sostengan. Sí, ¿y crees que este modelo, además de servir como para sostener el medio, obviamente, significa también el camino para fidelizar aún más a esa comunidad de audiencia? Sí, también pasa un camino que es recíproco, ¿no? Que es un ida y vuelta. Sos parte, digamos, como que los oyentes son mucho más parte de este modo, se sienten más protagonistas. Totalmente, y eso es una realidad absoluta, ¿eh? Imagínate que nosotros cuando inventamos la comunidad, lo que estábamos inventando era un sostén económico. A ver, pongan guita y permítanos existir. Y después ese poner guita terminó siendo mucho más que poner guita. Fue de verdad sentirse parte. Al punto que te cagan a pedos, te exigen más, te exigen menos. Hay gente que por ahí se enoja con alguna opinión o con alguna cosa y se dan de baja y mandan un mail diciendo, me doy de baja porque ustedes son unos forros de mierda por esto y esto y esto, y me doy de baja. Yo obviamente que me enojo con eso, pero también tiene que ver con una relación mucho más horizontal. Se sienten dueños, y lo son pequeños accionistas, son socios. O sea, y así les decimos, son socios y socias de la comunidad, y así lo sienten, y así se expresan. Y está buenísimo que así sea, porque después yo me debo a ellos, no me debo ni a Coca-Cola, ni a Pampers, ni a Berazategui, me debo solamente a los socios que esperan que nosotros sigamos haciendo buena radio, y que esperan que todos los días sigamos siendo absolutamente genuinos. Me recontra debo eso. Y yo lo vivo todos los días. Por ponerles un ejemplo chico, uno de nuestras pautas públicas fue el municipio de Berazategui. Históricamente, desde el principio, porque yo lo conocí al intendente, fui y le dije, che, me quiero poner una radio. Bueno, dale. Entonces, Berazategui ponía una pauta. El otro día estaba nuestro columnista de ecología haciendo una columna sobre humedales. Entonces hablaba del problema de los humedales y los countries. Y en eso empiezan a llegar un par de mensajes que decían, a ustedes les pone pauta a Berazategui y ustedes no hablan de lo que estaba pasando en Berazategui con los humedales. Y a mí esas cosas me enervan. Es como, digo, en voz alta le digo al columnista, ¿podés preparar para la próxima la columna sobre los humedales de Berazategui? Que acá nadie me venga a correr con que porque alguien me pone pauta yo no hablo de alguna cosa. Porque además eso es mentira. No hay ninguna pauta que a nosotros nos condicione el discurso. Ninguna. Si yo por hablar de los humedales de Berazategui, mañana Berazategui me retira la pauta,
yo no tengo ningún problema, porque tampoco es una pauta de la que dependo, porque yo dependo sobre todo de esos oyentes que confían en que nosotros vamos a ser honestos con la información. Al mismo tiempo pasa algo, que es que Berazategui no me va a retirar la pauta. Entonces, hay algo que pasa mucho en los medios de comunicación, que es la autocensura, y los periodistas son cagones con las pautas que tienen. ¿Viste cuando todo el tiempo dicen, la reta está blindado? Nadie habla mal de la reta, porque la reta pone pauta en todos lados. Hay una parte que es cierta, que es que la reta pone pauta en todos lados. Ahora, que la reta está haciendo un control estricto sobre el discurso de todos los medios donde ponen pauta, es mentira. Son cagones que se autocensuran. Son cagones porque a nosotros la Ciudad de Buenos Aires también nos pone pauta, y nosotros hablamos mal de la reta todo lo que se nos canta a las pelotas, y nunca vino nadie del gobierno de la ciudad a decir, che, habla muy mal de la ciudad. Nadie nunca dijo nada. Entonces yo le pediría al resto de los medios de comunicación que se autocensuran, que no sean tan cagones, que prueben hasta dónde pueden llegar por lo menos, hasta ver en qué momento te amenazan con sacarte la pauta. Yo estoy segura que hay más autocensura que censura con las pautas que se reciben. Está clarísimo. Bueno, ahora vamos a dejar pasar algunas preguntitas de los chicos. Flor, ¿tenés alguna ahí en la gatera, como se decía antiguamente? Sí, tenemos a Nahue para hacer su pregunta. Buenas, no sé si se me escucha ahí. Sí, se te escucha. Bueno, perfecto, Julia. Primero, muchas gracias por la oportunidad. Soy un fiel oyente y me encanta lo que hacen. Hace poco escuché, no me acuerdo si era en un live de Instagram o en una entrevista que te hicieron, que hablaste de que, hablando de la autocensura y todo esto, de que realmente el periodismo hegemónico de mayor poder es más irresponsable que la política actual. Que de hecho, más allá de las diferencias, vemos a Larreta trabajando con Alberto, más allá de muchas diferencias que puede haber, pero sin embargo el periodismo hegemónico se ve de que todo va para el mismo lado y todo es terrible, llegando al discurso anti-cuarentena con total irresponsabilidad. ¿Vos creés que en algún momento los discursos más disruptivos van a llegar al periodismo de más poder, o que por lo menos los medios más chiquitos, independientes, que tengan otro discurso, van a crecer más? Bueno, es a lo que me dedico todos los días, a tratar de hacer eso. Si yo pensara que no llegamos a ningún lado, no haría lo que hago todos los días. A mí, por ejemplo, siempre que cuando se refieren a Futurock como una radio alternativa, un poco no me gusta el término, porque alternativa te suena como medio hippie, medio el primo que es un poco más de lo mismo. Alternativa era la Blue de la Metro. ¿Cuál era la alternativa de Metro Blue? Como esas. Y a mí me gusta más un término que es un poco más pomposo y pretencioso, que es decir que somos una radio contrahegemónica, y lo que hacemos es discutir la hegemonía y disputarla, pero como David contra Goliat, y con la esperanza de que la historia termine igual, ¿no? Porque ustedes no, Goliat era el gigante, David era el chiquitín, que con una gomera lo terminó cagando. Entonces nosotros seríamos David en ese sentido. Yo peleo todos los días para hacer una contrahegemonía, y me parece que la cuña la metemos, ¿eh? Me parece que molestamos, por lo menos somos un moscardón que jode, que todo el tiempo está como marcando la falta de ética, la falta de moral, y que a ellos en un punto algo les jode. Yo siento que sí que molestamos, que hacemos contrahegemonía, y que es re importante que existamos. Que si no existiéramos nosotros y el discurso fuera realmente único, sin ningún resquebrajamiento, sería un mundo mucho más horrible todavía. Y obviamente que si peleo, yo peleo para que en algún momento nosotros no seamos contrahegemónicos, seamos hegemónicos. Pero bueno, por ahora seguimos en esa. Bueno, genial, Julia, muchas gracias. Tenemos también a Liliana Cañete. Vamos, Liliana. Hola, buenas tardes, Julia. Bueno, ¿qué tal? Me gustaría preguntar, ¿qué te gusta más del periodismo y de la radio?
Y cuando comenzaron con Futurock, ¿cómo fue creciendo? ¿Cómo se les fueron ocurriendo nuevas ideas para continuar con la radio? Bueno, ya contaste un poco, pero mi pregunta... La primera es que me gusta más de la radio. Sí, y del periodismo. Bueno, es una pregunta bastante general, no sé si tengo respuesta. Qué sé yo, vos estudiás esto, te dedicás a esto, hay una vocación. A mí me parece que la comunicación es una forma de hacer política y de tratar de cambiar la realidad. Que yo encuentro, mi diagnóstico es que es una realidad injusta y por lo mismo me parece que quiero pelear contra ese statu quo. Y pelear contra ese statu quo, uno de los caminos es haciendo comunicación. O sea, un camino que es importantísimo. Cambiar el sentido común, que la gente reconozca cuáles son sus derechos, que pelee por ellos, que reconozca cuáles son sus intereses, que no les vendan otra cosa, porque los medios hegemónicos y ese discurso de los medios hegemónicos a la gente le venden que tiene que salir a defender intereses que no son los propios, ¿no? Y me parece que de eso se trata nuestra comunicación, eso es lo que a mí me gusta hacer. Y de la radio específicamente creo que lo dije bastante, me parece que en la radio hay mucha libertad para un conductor, hay una libertad que no encontrás en ningún otro medio de comunicación. En la radio uno es uno mismo, uno expande su propia personalidad, y bueno, nada, yo soy una apasionada absoluta, me divierte mucho hacer radio, me divierte armar equipos, me divierte pensar en los contenidos, eso. ¿Y la segunda pregunta? ¿Cuál era? Bueno, un poco ya lo contaste, cómo fueron creciendo con la radio. Sí. Futurock ya lo habías contado, bueno, pero mi pregunta era esa. Y me olvidé de mencionar que estoy cubriendo este encuentro, esta actividad para la Agencia de Noticias de la Facultad. Bueno, muchas gracias por la respuesta. No, de nada, gracias a vos. Bien. Débora López. Hola, ¿qué tal, Julia? ¿Cómo estás? ¿Se escucha? Sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vos expresaste de que te debes a esa audiencia que apostó por Futurock desde un principio. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo lidias entre lo que se quiere hacer y lo que el oyente quiere escuchar? No, qué sé yo, en realidad uno va definiendo los contenidos, pero es como te digo, al oyente lo escuchás, me estoy quedando sin batería, voy a tener el teléfono en las manos. Al oyente lo escuchás porque leemos los mensajes todo el tiempo. Hay algo de la radio también que es muy propia de la radio, no solamente de Futurock, sino de la radio como medio de comunicación, que es el contacto con los oyentes permanente. Eso es algo que no existe en la televisión, por ejemplo. Y que en los medios gráficos ahora existen los comentarios y los foros de abajo, que por lo general es una cloaca de mierda, entonces no sé para qué sirven. Pero en la radio, la lectura de mensajes es una cosa permanente. Y además nosotros en la radio nos mandan mensajes a través de la aplicación, que son anónimos y que es muy fácil de enviar, ¿no? Vos estás escuchando la radio y con el mismo dispositivo con el que estás escuchando la radio, mandás un mensaje. Y el mensaje llega al instante. Entonces me parece que eso también hace que haya una comunicación de verdad muy fluida con los oyentes y que el termómetro de lo que está pasando es inmediato en ese sentido. Quiero decir, además son muy malos. Entonces pasa que por ahí si la cosa se puso aburrida, empiezan a llegar muchos mensajes y dice, che, me aburrí. Bueno, hasta uno se da cuenta, bueno, che, ya estamos aburridos, ya estamos con este tema, ¿no? O, no sé, por ponerles un ejemplo de algo que pasó el otro día, que es que nos pusimos a hablar de compras de cuarentena, ¿no? Vieron que, no sé, a ustedes les debe pasar, muchos de ustedes. Y qué sé yo, no por Mercado Libre. De hecho, por eso, porque nos pusimos a hablar de cómo las empresas... ¿Estoy bien? ¿Me escuchan? Ahí sí, ¿Hola? ahí volviste. Sí, ahí está. ¿Me había ido? Sí.
les contaba que el otro día había pasado algo en esta comunicación como tan inmediata y fluida y real y a veces descarnada que hay con los oyentes, que el otro día yo me puse a hablar de cómo las empresas que más habían crecido con esta cuarentena en el mundo habían sido las empresas como Amazon y Mercado Libre. No hay que ser muy piola tampoco para darse cuenta, pero bueno, fueron claramente de las empresas que más vendieron. Entonces esto derivó en una conversación más cotidiana, que era qué boludeces habíamos estado comprando últimamente en Mercado Libre. Entonces cada uno se metió a su historial de Mercado Libre para confesar cuáles eran las huevadas que había comprado. Entonces empezaron a llegar algunos mensajes que nos decían, che, yo me estoy cagando de hambre y ustedes hablan de lo que se están comprando. Me voy a dar de baja de la comunidad. Siempre está el sorete que amenaza con eso, ¿no? Pero está bien, porque al mismo tiempo yo creo que había algunos mensajes que eran demasiado canallas, porque no es que yo no estaba diciendo que me estaba comprando una cartera Louis Vuitton, ni ningún tipo de ostentación, sino que eran compras tipo, me compré 2 pesitas, me compré un muñequito de no sé qué mierda, como estábamos todos en la confesión de las huevadas que nos comprábamos, y sin embargo llegaron mensajes que a mí me hicieron sentir mal, porque yo estaba confesando de las cosas boludas que me compraba, y entonces había gente que decía, che, yo pongo plata para que esta radio exista, y vos me decís, lo que dio lugar a una especie de algo que no sucede en cualquier radio, me parece, que es como un diálogo entre muy honesto, donde, che, me hiciste sentir mal, yo tampoco te estoy diciendo que me compré una cartera Louis Vuitton, y sí, boludo, también gasto plata en boludeces, me imagino que, o sea, no estoy haciendo ostentación, pero toda esta explicación mía, a partir de algunos mensajes que me estaban reclamando, que yo pongo plata para que vos te compres boludeces, me pareció que era como, al final me estaban marcando la cancha y estaba bien que eso suceda. Había algo de genuino y había algo de canalla, pero al mismo tiempo me hizo sentir mal y me hizo dar explicaciones sobre las boludeces que me estaba comprando. Bueno, esto es, habla como de ese diálogo tan permanente del que me preguntaban y de cómo, por qué te debes a tus oyentes, y esto fue como muy, muy claro, porque era, loco, yo te pongo plata y vos te comprás muñequitos, y yo sintiéndome mal y dando explicaciones. Un poco resume de alguna manera cómo es esa relación. Al mismo tiempo, después hay agendas que, che, hablá de lo que pasó ayer en no sé dónde. Bueno, no sé, tampoco, no puedo dar cuenta todo el tiempo de todas las agendas que me piden todo el tiempo. Pero sí que estamos en permanente con el radar puesto a ver qué es lo que están pidiendo, de qué tenemos que hablar. Igual ya estoy variando mucho, ¿no? Hola. No, perfecto, se escuchó muy bien y gracias por la respuesta, Julia. Hola, ¿qué tal? Flor, quedaba una respuesta, una pregunta por ahí. De Sí. César Mina. Hola, sí, buenas tardes. Hola, Julia. Hola. ¿Se escucha? Sí, ahora sí. Sí. Mira, yo la dejé escrita en el chat, pero bueno, la voy a traducir. En mi caso no soy periodista, soy ingeniero en sistemas, y en nuestro caso, si uno, en el desempeño de la función, te equivocás feo, digamos, o tenés acciones en las cuales atenta contra la sociedad, a través de las organizaciones que nos nuclean, podés llegar a perder incluso la matrícula y no funcionar, no poder trabajar más como ingeniero. ¿Por qué va esta introducción? En relación a varios colegas tuyos, que si hace falta nombrar, puedo poner 2 nombres, Lanata o Majul, que a través de investigaciones o a través de operaciones que han quedado demostradas que no fueron realidad, han estado afectando evidentemente en estos años a la sociedad y a la gente que los escucha. ¿Habrá alguna vez algún colegiado, digamos, algún colegio de profesionales de periodismo o algo que tome alguna medida sobre esto, de que no sea gratis poder decir cualquier cosa y después reinventarse y seguir trabajando de periodista? ¿Qué opinas al respecto?
No, yo creo que no, César. Yo creo que no. ¿Sabes por qué? Porque es el precio de la libertad de expresión. Es un precio muy alto, pero, Sí. pero no se puede regular los contenidos de la actividad. Yo creo que en todo caso tendrían que ser las sociedades, tendrían que ser los oyentes, los lectores, que en algún momento digan, bueno, basta de mentirme. Pero yo no creo que pueda nunca haber una regulación sobre los contenidos, porque al final, obvio, si vos pones el ejemplo de Majul y la Nata, yo te digo, uy, qué gana de poner una mordaza, obvio. Pero la verdad es que no se puede regular los contenidos, porque después, o sea, empezás un camino que es realmente muy peligroso, ¿no? ¿Hasta dónde llegás? No creo que la respuesta tiene que ser más orgánica y que ojalá algún día las personas que hacen periodismo, entre comillas periodismo, pero con tanta irresponsabilidad y solamente con los objetivos de, no sé, te diría comerciales directamente, ¿no? Porque al final lo que hacen es guita y es lo único que les importa y acumular poder. Ojalá que algún día tuvieran que dar cuenta de sus acciones, pero yo no creo que eso se pueda regular. Julia, ahí estamos viendo que en el chat están un poco, ya se reiteran un poco las preguntas, ya fuiste contestando todo lo que están preguntando nuestras y nuestros estudiantes. Quería meterme un poquito en un último eje que tenía anotado como para hablar con vos y también abrir la participación sobre este tema. Algo ya mencionamos en un momento cuando te hice alguna referencia respecto a tu rol como conductora, como mujer. Vos me decís que siguen siendo muy pocas. Bueno, quiero que me hagas un poco un panorama del rol de la mujer en la radio, la participación que tiene, si crees que en los últimos años está creciendo la participación, yo veo por lo menos más conductoras que en otra época, bastante más, pero quisiera saber cómo evalúas todo esto. Sí, me parece que se avanzó algo, me parece que sí, sería necio no dar cuenta de nuestros avances, pero al mismo tiempo creo que los medios de comunicación en general son como una especie de museo todavía de lo que alguna vez fue el patriarcado. Quiero decir, los medios de comunicación están 20 años atrasados. Creo que las mujeres en la real ya estamos ocupando otros espacios. En la vida pública real, las mujeres somos una cosa y en los medios las mujeres somos otra. En los medios las mujeres somos flacas y somos jóvenes y somos lindas. Eso como condición para arrancar. Sobre todo en la televisión, ¿no? Que tiene como eso, como estándares así de belleza hegemónica medio infranqueables. En la radio, por algún motivo, obviamente, que es el patriarcado, todavía hay muy pocas voces femeninas conduciendo, así que en los medios escritos creo que también, si uno se fija y haces un relevo de notas, sobre todo notas de opinión, notas con firma y demás, son los varones todavía los que son importantes ahí. Y creo que de un modo que no representa lo que está pasando en la sociedad y en la vida real, insisto. Las mujeres hace tiempo que ya estamos ocupando lugares mucho más interesantes, más relevantes en la arena pública, y en los medios de comunicación todavía la cosa está súper atrasada, súper atrasada. Me parece que ese es mi diagnóstico como para además ya tengo la cabeza un poco quemada. Está bien, y estoy viendo que están trabajando en un proyecto de representación justa en los medios. Contanos un poco en qué consiste esto. Estoy viendo que hubo incluso una charla, me parece, no sé si fue hoy mismo. Hubo una charla justo antes de este Zoom, por eso ya tengo la cabeza bastante quemada. No, una charla a la que me invitaron a participar, pero yo en realidad no soy de las personas que está pensando en el proyecto, solamente participé un poco con el diagnóstico que estaba tratando de resumirles recién, de lo que me parece que las mujeres no estamos bien representadas en los medios de comunicación, tampoco las disidencias, las minorías no estamos representadas, y que respecto de eso hay que hacer algo. A mí me parece que a través de una ley es muy difícil regular eso, porque ¿qué vas a decir? O sea, vos con una ley podés llegar a pedir un cupo trans, pero con una ley no podés decirle, che, no puede ser que sea una condición que las mujeres sean flacas, lindas y jóvenes para estar en la tele. Con una ley no lo podés hacer, pero sí me parece que empujando desde
nuestros nuevos horizontes, nuestros nuevos imaginarios, ir pidiéndole otras cosas a los medios de comunicación que consumimos. En ese sentido me parece que sí podemos ir pidiendo estar mejor representadas las mujeres y las minorías en los medios. Que haya más diversidad, que estemos representadas tal cual somos, me parece. Si viene un marciano hoy y prende la tele, piensa que las mujeres somos todas flacas y jóvenes, y medio decorativas. Realmente piensa eso, porque eso es lo que hacemos en la tele. No estamos bien representadas. Sí. ¿Cómo estás? Yo quería preguntarte a raíz de la pregunta que te hicieron sobre el rol de la mujer en los medios, ¿qué opinas de la polémica que hubo con Romina Malespina, la conductora de TV, que la bardearon por cómo estaba vestida? ¿Cuál es tu opinión al respecto? A mí me parece que está mal dirigido el bardeo en ese caso. No creo que haya que agarrárselas con Romina. Que Romina tiene todo el derecho a ponerse lo que quiera. Aunque Romina también puede elegir qué es lo que quiere representar, y a mí no me interesa, Dios, no me interesa lo que Romina quiere representar, a mí. Pero ella está absolutamente, está en libertad de hacer lo que quiera. Creo que el diagnóstico en realidad es de vuelta siempre, es el patriarcado. El problema no es lo que Romina se puso, el problema es que es evidente también que en ese sentido no estamos avanzando nada en la tele, porque hay que ser cada vez más flaca, cada vez más linda, cada vez más joven, cada vez más hegemónica, y estar cada vez más en pelotas para conducir un noticiero. Y los varones no tienen esos requisitos. Entonces, me parece que eso es lo que hay que empezar a ver, ¿no? ¿Cómo puede ser que... Y los varones pueden ser viejos, gordos, pelados, feos. No hay ningún requisito. Y además, ¿por qué tenemos que cumplir con esos requisitos? No solamente porque es injusto para con las mujeres que no cumplen con esos requisitos, pero que por ahí nos las estamos perdiendo unas mentes brillantes, solamente porque no son hermosas, no están en la tele, y por ahí tienen cosas mucho más interesantes para decir. Porque además, el problema de la tele es el sentido que genera. No da igual que sean todas jóvenes y lindas, en el sentido en el que después lo que yo veo en la tele, pienso que es lo que una mujer es o debería ser, y después a mí me genera también esos horizontes. Después, las adolescentes que tienen a esos modelos, que es lo que ven, piensan que eso es lo que está bien y que eso es lo deseable, y entonces después desean tener esos cuerpos perfectos que son casi imposibles de tener, y se generan complejos, tristezas, desórdenes alimenticios, por esos modelos hegemónicos de belleza que la tele impone. Me parece que en eso es lo que hay que pensar, en romper también con esos estereotipos y con esos modelos, porque a nosotras nos quema la cabeza. Después nosotras todo el tiempo yo me voy a estar sintiendo gorda, fea y preocupada por eso, en vez de estar preocupada por las cosas que más importan. Y además de que es muy injusto, porque además a los varones no se les imponen esos modelos. Somos nosotras las que tenemos que estar perfectamente flacas, perfectamente jóvenes, y la verdad que es imposible. La verdad que es imposible. Exacto. Es como que la tele... cerrando porque mi bebé ya está llegando. Vamos cerrando la charla. La verdad que más de una hora, Julia, te agradecemos muchísimo esta charla con nuestras estudiantes y nuestros estudiantes. Solamente te robo un minutito más porque estaba en una serie de reuniones y se hizo un tiempo para acercarse a la sala el decano de la facultad, que es Gustavo Naón, y te quería saludar. Así que un minutito te pido. Gustavo, no sé si estás por ahí. Sí, acá estoy. ¿Qué Hola, tal, Pablo. Gustavo? Hola, Julia. Muchas gracias por esta charla. Escuché la última parte. La verdad que celebro también la participación con las preguntas de nuestros y nuestras estudiantes. Hay muchos docentes, te digo, también muchas docentes en el Zoom que te están escuchando. Por ahí veo al titular de radio, veo a alguna docente de comunicación, de introducción a la comunicación. Me parece importante conocer estos recorridos, estos espacios que nos sirven a nosotros como comunidad académica a la hora de pensar la práctica profesional, justamente a raíz de tu experiencia, incluso no solo compartiendo los aciertos, sino los errores que
que muchas veces enriquecen más a nuestras y nuestros estudiantes a la hora de pensarse en un medio de comunicación. Vos tenés recorrido en los 3 medios, por lo menos, digo, desde lo gráfico, lo radial y también lo televisivo, así que era importante tenerte. Nosotros estamos armando este ciclo en el marco del centenario de la radio, lo coordina justamente el área de medios, y creo que era importante tener tu voz, justamente que les pudieras trasladar a nuestros docentes y a nuestros estudiantes todas estas experiencias, y que se pudiera dar esta conversación en este Zoom, que me parece que a todos nos sirvió. Así que te quiero agradecer en nombre de toda la comunidad de la Facultad de Ciencias Sociales, y por supuesto esperamos que una vez terminada la cuarentena puedas visitarnos ya en el edificio, en Ojalá. nuestro estudio Negro González. Seguramente te vamos a recibir allá, así que muchas gracias, Julia. No, gracias a ustedes, anfitriones, para mí fue un enorme gusto, y también gracias a todos los participantes. Les mando un abrazo enorme. Un abrazo, gracias Julia. Adiós. Hasta pronto, gracias. Hasta pronto. Bueno, gente, damos por finalizada la charla que organizamos en el área de medios. Gracias a todas y a todos por compartir este momento. Y bueno, seguiremos con este ciclo de charlas por el centenario, seguramente con novedades también de la cátedra de radio, como dijimos al principio de la charla, con actividades conjuntas que seguiremos haciendo, trayendo protagonistas que cuentan experiencias que son realmente muy valiosas. Así que, bueno, seguiremos en contacto con las novedades a través de las redes sociales de la facultad. Ahí se van a enterar de las próximas actividades que estaremos realizando. Un abrazo para todos y gracias por estar.